Casi todos ustedes conocen a Juan Pablo porque ha sido un gran alpinista, andinista, estuvo en el Everest, y él es economista y magíster en teoría económica de la Universidad de los Andes, con un magíster en estudios ambientales de la Universidad de Yale. Son los grados secundarios. Esos son los secundarios, sí. Fue especialista de recursos naturales en el Banco Mundial, actualmente es miembro del Comité Técnico del Foro Nacional Ambiental y gerente de desarrollo estratégico en Epopeya, Colombia, y consultor del Banco Mundial. Entonces le damos la palabra a Juan Pablo. Le recuerdo, Juan Pablo tiene 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, primero, respecto al título, yo lo había enviado antes, decía Desarrollo Rural y Cambio Climático, y eso sería como ir más bien de los impactos de las opciones de desarrollo rural sobre el cambio climático, cuando en realidad la presentación no es tanto de mitigación, sino es más bien de adaptación, es decir, es de cambio climático y su impacto sobre el desarrollo rural, aun cuando desde luego siempre los temas de mitigación y adaptación pues se tienen expresiones bastante cercanas en algunos casos. Ahora, respecto a el contenido, digamos, de la presentación, yo voy a hacer primero unas relaciones entre el cambio climático y el desarrollo rural y luego entre el sector agropecuario y el cambio climático, para entrar a mirar el carácter, digamos, que hemos llamado ahí como el agrarismo en la Ley de Tierras y Desarrollo Rural y revisar, digamos, qué pasa con este enfoque y qué implicaciones tiene. Y entrar a mirar ya algunos aspectos específicos, por ejemplo, de adecuación de tierras y servicios ambientales, de la relación entre conservación y producción en los sistemas productivos, de cómo garantizar la función ecológica de la propiedad y el pago de los servicios ambientales como una herramienta de equidad y de gestión en la producción. Ahora, tradicionalmente hemos considerado que el desarrollo rural es sinónimo del desarrollo del sector agropecuario, lo cual de alguna manera es lo que quiero aquí evidenciar que no es así, y que el uso del territorio no se puede definir únicamente por la vocación agropecuaria o forestal, sino más que todo por las relaciones entre el campo y la ciudad, y especialmente a través de las externalidades que generan los servicios ambientales que se generan en el espacio rural, pero que tienen impactos importantes en la vida urbana, como también en el desarrollo de otros sectores. Eso significa entonces que los planes de ordenamiento territorial deben estar en función de los servicios ambientales de los cuales hacen uso las ciudades, diversos sectores productivos y de manera muy particular también e importante el sector agropecuario. Y el sector agropecuario es el usuario, digamos, de la mayor extensión en las áreas rurales, pero eso no quiere decir que sea el único para definir las opciones de uso en el espacio rural. Luego, el tema del cambio climático debe ser el marco de referencia para las propuestas de desarrollo rural, dado los impactos que el cambio climático tiene sobre las opciones de uso del espacio. Ahora, en términos de la legislación y lo que estamos en este momento trabajando y empezando a aplicar en términos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y lo que está en proyecto y en estado de desarrollo en su borrador de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, estamos completamente de acuerdo en la importancia de saldar la deuda social con los desplazados y los más pobres de los pobres, que son los pobres rurales en la economía colombiana. Pero el punto es que la adjudicación de tierras en las zonas de frontera agrícola y la restitución de tierras a los campesinos desplazados no modifica la inequitativa distribución de la riqueza a nivel nacional. Y que si el conflicto social en Colombia pretendiera resolverse a través de la redistribución de la tierra, pues el sector agropecuario solo representa el 7% del Producto Interno Bruto y la concentración de la riqueza, pues a nivel de los indicadores nacionales se genera más que todo en ese otro 93% restante, donde hay unas grandes desigualdades en la distribución. Y para ir a un tema aún más polémico, el caso de la ganadería, que ocupa el 75% del espacio intervenido en el país, representa solamente el 3% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que como asset productivo, el suelo dedicado a la ganadería hoy es poco relevante con relación a los assets utilizados, al capital utilizado por otros sectores productivos en otros sectores de la economía nacional. O sea que la redistribución de la riqueza, si bien en el caso rural tiene que darse, sin embargo, eso no es realmente la herramienta que fuera a transformar las relaciones de inequidad a nivel nacional. Ahora,
En términos ya de los servicios ambientales, lo que podemos evidenciar es que hay una importancia creciente de los servicios ambientales asociados con la regulación climática y con la fijación de carbono, con el suministro de agua a las ciudades y la regulación hídrica, con la calidad del aire en los espacios urbanos, con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, con el desarrollo del ecoturismo y quizás lo que estamos viviendo ahora con más fuerza en el país es la estabilidad de los taludes y su efecto sobre la infraestructura física del país. Comentábamos ahora a la hora del almuerzo que el concejal Flores decía que no hay evidencias de cambio climático. Yo le decía, hombre, la mayor evidencia que podemos tener, por lo menos de la variabilidad climática, es qué tanto se están destruyendo toda la infraestructura vial como consecuencia del incremento en las lluvias y qué tanto de eso mismo estaba pasando hace 20 años. O sea, creo que hay evidencias de que eso está sucediendo y en Colombia pues lo está viviendo. Ahora, ¿eso qué significa? Que el cambio climático nos obliga a repensar el esquema institucional y las prioridades de la planeación para el desarrollo rural y que todos los sectores productivos, incluido el sector agropecuario, deben revisar su estrategia de desarrollo. Eso significa entonces que las condiciones del clima, las condiciones extremas exigen una clara y efectiva estrategia nacional de adaptación, principalmente, pero también de mitigación al cambio climático. Ahora, esa estrategia pues tiene que disminuir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático, lo cual significa ser más eficientes en la conservación de los ecosistemas naturales y de los servicios ambientales asociados a esa conservación. Y es en el espacio rural donde se generan las externalidades económicas y sociales asociadas a los servicios ambientales y es allí donde también se afecta positiva o negativamente el desarrollo nacional. Entonces, el ordenamiento ambiental territorial, que anteriormente era, digámoslo así, un recurso más bien teórico, es hoy día una herramienta fundamental para el desarrollo regional y para el desarrollo nacional, y el sector agropecuario es identificado nacional e internacionalmente. Por ejemplo, en el caso de la FAO hay claros indicadores de la vulnerabilidad del sector agropecuario ante el cambio climático y de cómo, si no se conservan los servicios ambientales, quizá uno de los sectores más afectados es el mismo sector agropecuario. Sin embargo, pues naturalmente en algunos espacios las opciones de uso del espacio puede entrar en conflicto entre un uso para producción agropecuaria desde la perspectiva del productor individual versus la generación de servicios ambientales desde la perspectiva del aprovechamiento social. Ahora, el sector agropecuario y el cambio climático pues ya tiene evidencias de cómo se está afectando, no solamente en términos de los periodos de siembra, de la presencia de plagas, sino incluso en los límites altitudinales de los cultivos. En el caso pues del café, acá en Cundinamarca uno podría decir que de una cota superior hace unos 20 o 25 años, de 1900 metros, hoy ya está sobre los 2100. Es una evidencia de que ha habido una movilidad en los límites altitudinales de varios cultivos. Y según varios estudios, pero yo hago aquí referencia a un estudio de la FAO, el sector agropecuario, según la FAO, tiene que tener un cambio significativo si quiere alcanzar el propósito de la seguridad alimentaria y al mismo tiempo enfrentar los efectos del cambio climático. Dice la FAO que si no hay esos ajustes se perderá en productividad, en producción y en estabilidad de los ingresos para los productores. La FAO propone entonces una agricultura inteligente, digámoslo así, frente al cambio climático, que logre incrementar las condiciones de sostenibilidad, tener mayor resiliencia y adaptación ante el cambio climático, reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de la seguridad alimentaria. Se requiere, según la FAO, entonces, importantes ajustes técnicos, institucionales y políticos que requieren un gran apoyo financiero. Y esto significaría también que para que se pueda hacer una agricultura pues inteligente en términos de cambio climático, tenemos que tener una aproximación regional y nacional, y eso exige entonces un manejo ecosistémico a nivel de la escala del país, pues a nivel de escala de paisaje y no solamente de unidades productivas, lo cual requiere una gran coordinación interinstitucional. Y debemos entonces realizar inversiones para generar datos y conocimientos asociados a las investigaciones y a las aplicaciones tecnológicas, incluidos desde luego los sistemas productivos sostenibles y de mayor resiliencia. Ahora, esos resultados de investigación pues tendrían que hacerse, transferirse de manera masiva para que fueran realmente adoptados
por pequeños, medianos y grandes productores para que tuviesen impactos regionales. Claro, uno dice, bueno, y si todos estos requisitos se requieren para hacer una agricultura de adaptación al cambio climático, ¿qué opciones hay realmente de enfrentarlos? Pues yo voy a entrar a describir el caso de una experiencia que tenemos nosotros con los temas silvopastoriles, tanto en un proyecto, pues digamos, de 3 países regional que hubo en Costa Rica, Nicaragua y Colombia, y de un segundo proyecto estamos ahora ejecutando aquí en Colombia, donde los sistemas silvopastoriles, que significa la transformación de las praderas degradadas en sistemas con árboles para la alimentación del ganado y para el manejo del espacio de la unidad productiva, ha resultado en una mayor retención de CO2, en una disminución de las emisiones de metano por unidad de carne o leche producida, dado en la mejora en la dieta alimenticia que proviene del forraje de las especies que están utilizando, de una mayor adaptación al cambio climático porque retienen más la humedad, porque disminuyen el impacto de las heladas en algunos lugares y frena el proceso erosivo, digamos, del suelo generado por el viento. Y naturalmente esto no tendría sostenibilidad si no tuviese un efecto económico positivo para el productor, pero en este caso los sistemas silvopastoriles han evidenciado, por lo menos fue lo que nos pasó en los 3 países, que la capacidad de carga en promedio subió de una cabeza de gran ganado a 2.5 por hectárea. Claro, estos no son los únicos ejemplos de sistemas de adaptación al cambio climático en sistemas productivos agrícolas. Hay también en temas de silvopastoriles, hay en temas de silvicultura, de agroforestales y en sistemas integrales de producción, pues que están registrados por la FAO en diferentes países. Bueno, ya entrando al tema del agrarismo, llamo yo el enfoque de la Ley de Desarrollo Rural, pues yo hago referencia a la versión del 12 de febrero de este año, que fue la versión a la cual tuve acceso. En esta versión, el marco conceptual es el del desarrollo territorial, que en principio pues permite la interacción del espacio rural con el espacio urbano, pero en realidad, en la medida en que se desarrolla el articulado, esa interacción entre lo rural y lo urbano, a través, digamos, de los servicios ambientales derivados del uso del suelo en los espacios rurales, no se desarrolla. Y el articulado de la ley se refiere fundamentalmente al sector agropecuario, relacionando el sector agropecuario con el desarrollo rural y buscando alternativas de desarrollo rural más bien endógenas, sino en su relación con el desarrollo socioeconómico general y con el desarrollo urbano. Igual, cuando la ley en su artículo 16 define la política de desarrollo rural, el gran ausente, digamos, es la relación entre el uso del territorio rural y el resto de la sociedad y la economía nacional. Lo mismo pasa en los artículos que hacen referencia a programas de desarrollo rural, donde tampoco aparece el tema de los servicios ambientales como una herramienta para el desarrollo de esos sistemas. Cuando habla de la sostenibilidad, en el artículo 5 sucede algo similar, se refiere únicamente a la sostenibilidad en el espacio rural y no a la sostenibilidad del desarrollo nacional y las relaciones entre unos y otros. Igual, cuando hablamos del sistema integral de información estadística y geográfica, toda ella se refiere al sector agropecuario y no a las interacciones entre los diferentes sectores y el uso del espacio rural. En el Consejo Nacional de Estadística, pues solo se genera información sobre el sector agropecuario y no sobre otros sectores, como por ejemplo el impacto que tiene el uso del espacio rural sobre el costo de mantenimiento y el diseño, incluso la infraestructura de vías y de conectividad en el país. Igual, cuando habla de innovación agropecuaria, pues habla de innovación agropecuaria y no de innovación para el desarrollo rural, es decir, vuelve a ser algo focalizado en el sector agropecuario. Diríamos que esto aplica de manera similar para toda la institucionalidad que tiene relación con la asistencia técnica y la investigación, por lo menos en lo que hay planteado en la ley, en el borrador de la ley.